En el tutorial de hoy os voy a enseñar a montar un freno de disco hidráulico desde cero, en este caso con un disco Center Lock de Shimano, y bueno, os puede ser de utilidad además de si queréis montar un freno de disco, lo que queréis es renovar el líquido de frenos de todo el circuito o cortar el latiguillo, bien porque el que habéis comprado es largo o porque habéis cambiado de bici, de cuadro y necesitáis cambiarlo. Para ello, bueno, lo que vamos a utilizar es el freno, en este caso un Shimano de Ore con una maneta Dual Control, aunque una maneta convencional se purga de igual manera, la pinza, acoples en caso de que necesitemos, aunque en este caso va en una horquilla con anclaje post-mount y no lo vamos a necesitar, el disco de 160 y el latiguillo con los racores, topes y demás. También comentaros que este proceso es prácticamente igual en cualquier freno de disco, con la única diferencia de que en este caso utilizaremos líquido mineral y en otros frenos como Hope o Avid se suele utilizar DOT. La manera en la que yo lo voy a hacer es la que a mi parecer es más sencilla y menos material necesitamos, y a pesar de ello nos da un resultado bastante bueno. Principalmente lo que vamos a utilizar va a ser una multiherramienta, si no un Allen del número 5, guantes para no ensuciarnos, un cortacables para cortar los latiguillos en su correcta medida, esas piezas de plástico amarillas que son dos de ellas para sujetar el latiguillo a la hora de poner los racores y la otra para poner y separar los pistones, una llave fija o una inglesa con el extractor de casetes, que es el que se suele utilizar para los discos Centerlock, un martillo, líquido hidráulico mineral, un tubo para evitar que nos gotee todo, y luego estaría bien tener un recipiente donde dejar que caiga el aceite sobrante y por otra parte papel para que no nos pringue todo. Comenzaremos el proceso soltando el cierre rápido de la rueda para tener acceso a lo que sería la rosca del anclaje del disco. Tener precaución de no perder estos muelles, ¿vale? Quitaríamos la tapa que sujeta el disco con la llave extractora que se suele utilizar en los casetes, es la misma que se utiliza para sacar los piñones. Presentaríamos el disco. Si os fijáis tiene como unos dientes en los laterales, que es lo que hace que no gire. Jugamos un poco con él hasta que entre, y ahora otra vez pondríamos la tapa con esta herramienta. Tener cuidado al roscarla, ya que es una rosca muy fina y la podéis romper. Y luego con una llave fija, una llave inglesa, le damos un último apriete para que no se suelte. Antes de poner la pinza en la bici, es recomendable sacar las pastillas de freno, ya que bueno, como sabéis, a la mínima que nos caiga un poco de aceite en ellas no nos va a frenar nada, y como tardemos en limpiarlas perderemos las pastillas. Bueno, también deciros que antes se me ha olvidado comentaros que necesitaremos una llave fija del número 7 para abrir y cerrar el paso del aceite, y otra del número 8, si no recuerdo mal, para conectar el latiguillo tanto a la maneta como a la pinza. Hoy en día las pastillas bien aseguradas, o bien por un pasador o bien por un tornillo roscado, entonces enderezaríamos las puntas dobladas del pasador, tiraríamos, y el siguiente paso sería tirar de esa pieza metálica, que lo que hace es que las pastillas queden separadas. Daríamos la vuelta y ya tendríamos las dos pastillas fuera. Ahora, si vemos que los pistones están algo salidos, con una llave fija haríamos algo de palanca para separarlos, y ya solo nos quedaría meter la pieza amarilla que hemos comentado antes para que en el proceso los pistones estén en su lugar. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner la maneta. Para ello primero quitamos el puño, nos ayudamos con un poco de agua en caso de que no salga bien. Metemos la maneta con cuidado de no rayar el manillar. Lo dejaríamos en una posición provisional, luego ya ajustaremos la altura y demás.
un pequeño apriete para que no se nos mueva y colocamos la pinza en su sitio. Como veis lo estoy haciendo sin rueda, ya que bueno, en principio no nos va a hacer falta y así nos ahorramos el que nos caiga aceite al disco. Un par de vueltas, otro par de vueltas aquí abajo y ya lo podemos apretar. El siguiente paso que tenéis que dar es cortar el latiguillo en su correspondiente medida. Ya sabéis, medís desde la maneta hasta la pinza y donde veáis cortáis. Bueno, veis que queda el agujero bien. Y el siguiente paso sería el de meter la oliva, que es lo que nos va a hacer de tope a la hora de apretar el freno. Sería embocarlo con cuidado. ¿Veis? Y lo vais metiendo. Yo lo voy a dejar por ahí al final del freno para que no me moleste. Ahora cogeríamos estas piezas de plástico amarillas, que lo que nos van a hacer es ayudar a sujetar el latiguillo en el banco de trabajo para poder meter la siguiente pieza a martillazos, literalmente. Sería coger esta pieza, embocarla un poco y habría que ir dándole pequeños golpes con el martillo hasta que poco a poco vaya entrando. Yo en este caso lo estoy haciendo con piezas reutilizadas y entra un poco peor, pero vosotros no tenéis por qué tener ningún problema. ¿Veis? Ya estaría. Se me ha olvidado deciros que antes de meter la oliva tenéis que meter esta pieza, que es la que va enroscada en la maneta y en la pinza y con su funda de goma. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es, una vez colocadas las olivas con los racores en ambos extremos del latiguillo, es embocarlo en su agujero y ir roscándolo poco a poco. Al principio es recomendable meter la rosca a mano para ver si la estamos metiendo recta o si la estamos poniendo torcida y por ello rompiendo algún diente de la rosca. Cuando veáis que cuesta meter la mano, cogéis una llave fija del 9, del 9 o del 8, no, del 8 y empezáis a meterlo. La oliva que hemos metido antes es lo que haría de junta, con lo cual mientras vamos metiendo esto, lo que va haciendo es que se va aplastando contra las paredes y deformándose un poco hasta rellenar todos los huecos y así sellar el circuito. Por eso al principio notaréis que va duro, pero que os va dejando meter la rosca. Ahí sin embargo ya se nota que está duro y pasaríamos a poner la parte de arriba. El proceso en la parte superior sería igual. Meteríamos la funda e iríamos apretando hasta ver que esté totalmente apretado. Llegados a este punto taparíamos con el protector este que tiene de goma y ya podríamos comenzar a purgar el freno. Para comenzar a purgar los frenos lo que vamos a hacer es proteger todo bien de papel y conectar a la salida del aceite un macarrón que lleve todos los residuos a un bidón o a un recipiente para luego poderlos llevar a reciclar. La maneta también la cubriremos de papel y es importante que la pongamos de tal manera que el recipiente o el vaso en el que se encuentra el aceite quede de manera horizontal para que no se nos esparrame todo el aceite. Lo que vamos a ir ahora es soltando con un destornillador en este caso, o un allen o alguna herramienta con cabeza Torx, la tapa donde se encuentra el aceite. Hay frenos que ya no traen este depósito,
Lo que tendréis que hacer será meter la cabeza de la jeringuilla sin el émbolo, de manera que nos haga de embudo, y ir echando ahí el aceite en vez de en este depósito. Lo que tendríais que hacer es utilizar el cuerpo de esa jeringuilla como depósito. Bien, pues una vez aflojados los tornillos, retiramos la tapa con cuidado y esta pieza de goma, que es la membrana, que guardaremos con cuidado para evitar que se ensucie con porquerías. Lo que vamos a hacer ahora es llenar con un poco de aceite el depósito, con cuidado de que no se nos salga. Una vez tengamos el depósito lleno, lo que tenemos que hacer es accionar un par de veces la maneta, y ahora lo que tenemos que hacer es, con la llave fija del número 7, abrir el conducto en la parte de abajo, apretar la maneta sin soltarla, cerrar el conducto y soltar la maneta poco a poco. Como veis, el nivel baja un poco. Volvemos a rellenar de aceite para que no nos entre aire en el circuito. Y repetimos el mismo proceso. Abriríamos abajo, apretaríamos la maneta, cerrar y soltar suavemente. Apretar. Abrir abajo, apretar, cerrar y soltar. Según vaya bajando el nivel, iremos rellenando. Y recordar que el proceso este lo deberemos de hacer varias veces. Ya sabéis, abrir, apretar la maneta, cerrar y soltar la maneta poco a poco. Así hasta que veamos que ya el aceite empieza a salir por la parte de abajo. Si os fijáis, salen burbujas. Es recomendable dar varios golpes a lo que es todo el circuito, a todo el macarrón, incluso unos golpes en la maneta, para que vaya soltando todas las burbujas. Cuando veamos que ya lleva un buen rato sin salir burbujas, volvemos a rellenar nuevamente el depósito casi hasta arriba. Nos aseguramos de que no haya ninguna burbuja por ahí. Ponemos el diafragma con cuidado, ya que rebosará. Y bueno, es importante que rebose, ya que así nos aseguramos de que no queda nada de aire dentro del depósito. Y ya solo nos queda poner la tapa y atornillarlo. Hecho esto, con un poco de alcohol isopropílico rociamos tanto la maneta como la pinza y le pasamos un paño para eliminar cualquier resto de aceite. Y ya podemos volver a poner las pastillas. Para eso sacamos el pasador, sacamos la pieza que hemos introducido antes para evitar que salgan los pistones, hacemos un sándwich con las pastillas y el muelle separador. Lo metemos con cuidado para que encaje bien. Pasamos el pasador. Y por el otro extremo doblamos un poco la punta para que no se salga. Por último, ya solo tendríamos que poner la maneta en su posición. Meter el puño. Fijaríamos ahí la maneta
y con esto ya podríamos dar por concluido el montaje de nuestro freno de disco. Espero que os guste y que os pueda ayudar. Un saludo.